Me da mucho gusto que estén aquí, como cada domingo les doy la bienvenida. Y el día de hoy me gusta mucho cuando Dios toma el control de lo que pasa en la iglesia. Generalmente oro y le pido a Dios que me muestre de qué hablar. Y si se fijan, hay periodos que tengo una serie, hay periodos en los que son como predicaciones de varios temas prácticos que vamos teniendo. Y en lo particular, cuando terminamos la serie pasada del tiempo de crisis y Sari comenzó a platicar de la oración detallista, Dios puso en mi corazón hablar la semana pasada del poder de la oración y siguió tomando el control de tal manera que por más que yo estaba ya pensando en qué nueva serie comenzar, Dios no me quitaba el tema de la oración de la cabeza. Entonces, pues nunca pretendí que se hiciera una serie con respecto a la oración, pero por tercer domingo, y supongo que porque lo necesitamos, vamos a seguir hablando del tema de la oración. Y en lo particular, vamos a hablar acerca del propósito y la práctica de la oración. Porque ya Sari nos enseñó a hablar con Dios y a pedirle oraciones detallistas, es decir, no poquiteras, no nada más, ay sí Dios, por favor ayúdame y bendíceme, no, sino detalladamente decirle qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos de Él, no porque Él lo necesite saber, sino porque tú y yo necesitamos reconocerlo ante Él, que lo necesitamos. Y la semana pasada veíamos el tema de cómo darle poder a nuestras oraciones, y más que nada, una cosa muy importante que vimos es qué es lo que le resta poder a nuestras oraciones. Y tal vez muchos de aquí nos fuimos meditando con el ahora ya sé por qué como que Dios no me escucha o mi oración no está siendo contestada como yo pretendo. Y el día de hoy vamos a tratar de hablar como de la oración clase número 1, ¿sí? Algo que si ustedes ya tienen el hábito de la oración, les va a resultar enriquecedor porque lo van a poder llevar al siguiente nivel. Y si ustedes, como muchos de los que estamos aquí, no tenemos ese hábito de orar constantemente, voy a tratar de dar algunas herramientas muy prácticas que vamos a poder aplicar a partir de hoy. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias. Gracias porque tenemos el don y el privilegio de acercarnos a ti en oración por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Te pido que nos ayudes a apreciar este privilegio que tenemos y también a seguir este mandato de orar y de poner todas nuestras cosas en ti. Te pido que bendigas nuestra vida, que bendigas a nuestra iglesia, que bendigas a todas las familias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar por el propósito. ¿Por qué oramos? No se nos puede olvidar que el tema de la oración no es una idea de los apóstoles, no es una idea ni siquiera que Jesús trajo cuando se hizo hombre. El tema de la oración es una idea de Dios. Dios desde un principio quiso establecer una relación con nosotros. Y Dios desde un principio diseñó la oración para que tú y yo nos acercáramos a Él a través de ella. ¿Por qué estoy tan seguro de que es una idea de Dios? Porque si no fuera una idea de Dios, no lo encontraríamos a lo largo de la Biblia como un privilegio, como un regalo, incluso como un mandato. Si tú lees la Biblia constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, te llama a orar, a tener una comunión con Él, a hablar con Él. Y tú y yo podemos irnos por el lado que queramos. Lo podemos ver como el regalo de la oración o lo podemos ver como el mandamiento de la oración. Habemos aquí gente que nos gusta que nos hablen por las buenas, lo tomaremos como un regalo, y habemos quienes no entendemos, a menos que nos regañen, entonces lo tomamos como una orden. Pero el punto es que a lo largo de la Biblia y a lo largo de la palabra, a lo largo del ministerio de Jesús y a lo largo de todo el establecimiento de la iglesia primitiva, se habla del tema de la oración. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? Es tan importante porque Dios pretende que nos asociemos con Él. Dios quiere que hagamos equipo con Él. Hagan de cuenta que Dios está organizando un partidito de fútbol, si eres el capitán de un equipo, y te está invitando a ti y a mí a jugar con Él. Y entonces, cuando lo hace, te dice, tu rol es orar, tu rol es pedir, ¿sí? Tú tienes que hacerlo. Considérate privilegiado porque te dejo ser parte de mi equipo.
¿Y cuál es la victoria de ese equipo? No es meter goles. La victoria de este equipo es cumplir la voluntad y cumplir los propósitos de Dios. Nuestras oraciones siempre tienen que estar encaminadas a cumplir los propósitos y a cumplir la oración, perdón, a cumplir los propósitos y a cumplir la voluntad de Dios. La semana pasada toqué muy brevemente el tema de la guerra espiritual. Les ponía el ejemplo de cómo la oración es ese tanque que nos permite avanzar a través de un campo de guerra en el cual no importa que nos ataque, tú vas en la seguridad de un tanque protegido y puedes avanzar y ya no te quedas atrincherado atrás, huyendo, temeroso de lo que está pasando, sino avanzas con la seguridad de que puedes y tienes el poder de Dios contigo. Y cuando lo hice, hablé acerca del pasaje con el cual hoy vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y quiero que lo leamos juntos hasta el versículo 18. La semana pasada hablamos un poco acerca de este pasaje, que es el pasaje de la armadura de Dios. Y dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Me voy a detener un poquito ahí antes de continuar con el versículo 18. Y quiero que entendamos esta metáfora, porque hay un problema con esta metáfora. Y no es que Pablo se haya equivocado, o no es que la Biblia esté equivocada. Es que a lo largo de la historia y a lo largo de las veces que la gente habla particularmente del tema de la armadura de Dios, se comete un error en la interpretación. ¿Cuál es ese error? El error es que como te habla de que es una armadura, de que es algo que tú te puedes poner, también se interpreta muchas veces como algo que me puedo quitar. ¿Sí? Lo vemos y decimos como si, voy a la guerra, déjame pongo mi armadura. ¿Sí? Y ahora sí me pongo mi casco de la salvación y mi cinturón de la verdad y agarro mi espada y mi escudo porque voy a pelear. Pero Pablo no está hablando de eso. Si ustedes ven cómo comienza, antes de empezar a hablar de la armadura, dice, estamos en guerra. Y no estamos en guerra unos contra otros, hermanos contra hermanas, no. Estamos en guerra, una guerra espiritual. ¿Sí? Entonces, es una guerra que aunque pareciera por momentos que no estamos peleando, es una guerra eterna. Y es una guerra que no va a terminar hasta que Jesús regrese y establezca su reino. Entonces yo te pregunto, ¿en verdad tú quieres estar en medio de la guerra sin tu armadura? La armadura de Dios es algo que te tienes que poner y te lo pones para nunca quitártelo. Más allá de una lista de deseos, haz de cuenta que es una lista de objetivos, es un checklist. Es algo que tú tienes que agarrar y decir, a ver, el cinturón de la verdad. ¿Cómo estoy viviendo mi vida con respecto a la verdad? ¿Soy íntegro? ¿Soy de confianza? ¿Las personas confían en mí? No es, me lo voy a poner para que yo tenga una vida llena de verdad. No, es, fíjate si lo traes puesto. El casco de la salvación. ¿Piensas y te comportas como una persona salva? Muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué creen ustedes que usa la analogía del casco de la salvación? Porque Pablo quiere que en nuestra mente siempre esté el soy salvo, soy eterno, soy un hijo de Dios, Dios tiene propósitos eternos para mí. Yo te pregunto, ¿vives de esa manera?
Vives con el casco de la salvación en tu cabeza, que si algo malo te pasa es temporal. Yo soy eterno, no pasa nada, sigo adelante, prosigo a la meta. No es un punto que, ay Dios, ponme tu armadura. No, es volteate a ver y fíjate si la traes puesta, porque ya estamos en la guerra. No es una decisión, ese es el problema con la interpretación. No es que esté mal usada la metáfora, es que tú y yo decimos, déjame, voy a poner mi armadura. Ay, pero ahorita no la necesito, estoy a paz, déjame la quito porque está muy pesada. No, es que tú y yo entendamos que estamos en una guerra y que como estamos en una guerra necesitamos estar protegidos con todos estos elementos. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo conforme a la verdad? ¿Estás viviendo como una persona salva? ¿Estás viviendo con fe? ¿Estás viviendo con el evangelio en tus manos? ¿Estás viviendo con la espada del Espíritu desenvainada y lista para cualquier cosa? La verdad es que no. La verdad es que desafortunadamente no lo hacemos de esa manera. No es nuestra primera reacción. Venimos a la iglesia cuando ya estamos en el hoyo. Empieza a irnos medio bien y, hoy no voy a ir. ¿Estamos mal? No, tengo que estar ahí y hasta llego temprano. ¿Sí? No vivimos como alguien que tiene la armadura puesta. Esta armadura de Dios representa las armas que Dios nos da. Representa una arma y representa también los elementos que nos protegen en la batalla. Y como vimos la semana pasada, ¿cuál es la estrategia de esta guerra? Dios te da armas, te da defensa, pero también te dice qué es lo que tienes que hacer. Te da el plan de la guerra y te dice, sigue este plan y vamos a ganar. Y el plan de la guerra es la oración. Si leemos ahora sí el versículo 18 que estábamos leyendo en Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Estamos en una batalla espiritual, por lo tanto requerimos armas espirituales y muy importante, requerimos una estrategia espiritual. La estrategia espiritual es la oración. Para algunos pudiera parecer obvio este hecho de que estamos en guerra. Cuando estás pasando por una crisis, cuando te sientes atacado, cuando sientes que Dios te tiene así arrinconado en una esquina y que tú dices, ya Dios, por favor, déjame respirar, ya no puedo más, tengo problemas de salud, económicamente estoy mal, mi familia tiene problemas, el trabajo nada más no da, y te sientes arrinconado por Dios, ahí sientes la guerra. El problema es que cuando Dios dice, a ver, voy a empezar no que Él te tenga sometido, pero quiero ver qué tanto en verdad crees, o si nada más crees porque lo necesitas hacer. Y entonces tú y yo empezamos a decir, mira ya, como que ya gané la guerra, como que ya gané la batalla. Y entonces comienzas a dar un paso hacia atrás. Te empiezas a quitar, ya no necesito este casco tan pesado, ya no necesito este cinturón, ¿sí? Y el tema con la guerra espiritual es que cuando hay una guerra, imagínate que hoy México entrara en guerra. Cuando explota la guerra en un país, hay dos tipos de personas. Están los soldados y están los refugiados. ¿Sí? Los refugiados son esas personas que no quieren ser parte de la guerra. O sea, son parte de la guerra porque la guerra está en su país, está en su ciudad. Y el refugiado es el que intenta huir. Es el que tiene miedo de enfrentar la batalla. Es el que dice, no, yo no me quiero enfrentar a nadie, yo corro para el otro lado, yo me escondo, yo me protejo. ¿Sí? El soldado también está en guerra. La diferencia es que él quiere ganar la guerra. Él quiere pelear esa guerra. Y él tiene la seguridad de que tiene la estrategia y las armas necesarias para poder ganar esa guerra. Yo te pregunto, en esta guerra espiritual, ¿tú qué eres? ¿Eres un refugiado que huyes de la guerra, del conflicto, de los problemas, de las pruebas? ¿O eres un soldado que la enfrenta sabiendo y teniendo la seguridad de que tienes las armas y la estrategia de Dios? Porque el problema con ser un refugiado no es que seas un miedoso, es que en la guerra espiritual no importa hasta dónde corras. No puedes escapar de la guerra espiritual. No te puedes esconder de la guerra espiritual. El diablo te odia. El diablo me odia.
y no me va a dejar huir, no me va a dejar tranquilo. Ponte a pensar cada vez que pecas y que entonces el diablo llega y te dice, no eres lo suficientemente bueno, eres un pecador. Y esos pensamientos tontos que muchas veces tenemos en nuestra cabeza, ¿de cuándo acá el diablo es defensor de Dios y de su pureza y de tu santidad? No, lo único que está haciendo es engañarte y atacarte. Y no importa dónde corras, la guerra sigue. Entonces, no es como una guerra física, geográfica, que si hay una bronca en México, pues a ver a dónde corro, ¿no? Me voy a Guatemala o a Belice y huyo y ya salgo del conflicto y no tengo problemas. No, en la guerra espiritual tenemos que pelear y tenemos que seguir la estrategia. Por eso debemos orar. Porque en la oración encontramos el propósito. Siempre vamos a estar en guerra. Siempre. El diablo no quiere que ganemos. Lo que él no sabe es que él ya perdió. Y tú y yo deberíamos de enfrentar la vida sabiendo que estamos en el equipo ganador, número 1, que tenemos la estrategia ganadora, número 2, y que lo único que tú y yo tenemos que hacer es mantenernos de pie, defendiendo el terreno, hasta que venga Jesús, y así como en El Señor de los Anillos llega Gandalf y mata a todos. Hagan de cuenta, es lo mismo. Vamos a estar tú y yo peleando y de repente vamos a voltear. Ya, era justo, ahí viene Jesús, gánanos. Gana la batalla. Y cuando gane la batalla, Dios va a decir, soldados, los que estuvieron peleando, vengan conmigo. Esa es la razón de nuestra oración. Esa debería de ser razón suficiente para que tú y yo oremos sin cesar. Para que tú y yo entendamos que la oración es primordial en nuestras vidas. Que debería de ser prioridad. No es lo que dejo antes de dormir y que me quedo dormido orando. No es lo que hago si tengo tiempo. Es una práctica constante y diaria. Por eso vamos a aprender cómo hacer de la oración algo práctico en nuestras vidas. Y cuando digo práctico, me refiero a que quiero que aprendamos herramientas que podamos aplicar tú y yo hoy, no importa el nivel de oración que tengas en tu vida. La estrategia de Dios es la oración. ¿Cómo funciona esta oración? ¿Cómo sigo esta estrategia? Voy a tratar de explicarles usando un radar como analogía. ¿Sí? Visualiza la oración como un radar. De hecho, escuché a un pastor que se llama Buddy Owens que usó una analogía que me encantó y se la voy a robar. Porque nunca había entendido de tal forma la oración. Usó el ejemplo de un sistema que en 1983 me parece, o 87, en Estados Unidos se desarrolló y se usó por primera vez un sistema de radar antimisiles. ¿Sí? El sistema de radar antimisiles, ¿cómo funciona? Hagan de cuenta que es un sistema en el cual tú construyes un barco alrededor de ese sistema y ese barco va avanzando con su flota y sus portaaviones y todo, y lo que hace ese sistema es que a la redonda de ese sistema, 150 millas, 240, 250 kilómetros a la redonda de ese sistema, ya sea arriba, abajo, en tierra, por mar, puede identificar hasta 100 objetivos. Y no nada más como un radar como los que veíamos en las películas que te dice, aguas, ahí hay un submarino, aguas, ahí hay un avión, cuidado, ahí hay un soldadito. No, es un sistema de radar antimisiles al grado de que si te disparan un misil, con este sistema tú puedes detonar una defensa y es tan preciso que intercepta al misil y lo destruye. Entonces, imagínate eso. Eso es la oración en tu vida y en la mía. La oración es eso que tú estás y que tú puedes tener la seguridad de que mientras estás orando puedes alcanzar lo que quieras. Puedes identificar cualquier ataque y defenderte contra él a través de la oración. Piensa lo que 250 kilómetros es aquí. 250 kilómetros es más o menos pasando un poquito de Querétaro, ¿sí? Creo que llegamos a Zacatecas, me parece que también llegamos a Aguascalientes, ¿sí? Ya andamos muy cerca de Guadalajara. Imagínate que tú tuvieras la seguridad de estar cubierto 250 kilómetros a la redonda, que nadie te puede atacar, ni por arriba ni por abajo.
Y deja tú que nadie te puede atacar, que tú puedes alcanzar con tu oración a cualquier persona en ese rango. La pregunta es, ¿cuál es el rango de la oración? Porque la oración no está limitada a 250 kilómetros. Yo puedo alcanzar con mi oración a gente que ya murió, puedo alcanzar con mi oración a gente que no ha nacido. Muchas veces les hemos platicado la historia de cómo la abuela de Sari, estábamos poco antes de que ella muriera, Sari todavía ni estaba embarazada, es más, Sari y yo todavía ni siquiera estábamos planeando que se embarazara. Y estábamos en Torreón y llega su abuela, nos estamos despidiendo de ella, voy a orar por ti y por tu vientre y por tus hijos. Y hasta Sari le dijo, mamá, pues ¿qué le dijiste a mi abuelita? ¿Que tengo algún tipo de problema o que no puedo tener hijos? Y entonces se puso a orar y bendice este vientre y bendice los hijos que van a nacer de este lugar y te pido porque el hijo que nazca de este lugar esté lleno de gracia y esté lleno de favor. Y entonces yo digo, wow, nunca había pensado que la oración también funciona para seres que no han nacido, para seres que ni siquiera han sido concebidos. ¿Sí? Y tú y yo con nuestra oración podemos hacer eso. Podemos alcanzar a personas, lugares, situaciones que no dimensionamos. Pero también el que yo les diga eso se puede volver un tanto abrumador. Porque entonces vamos a decir, neta, tengo que hacer todo eso y tengo que orar no solo por lo que ya conozco, sino por los que no conozco. Como les acabo de decir ahorita, el objetivo es que seamos prácticos. Y el primer paso y el primer elemento que yo les puedo decir es que vamos a definir cuál es nuestro alcance. Tal vez nuestro alcance no es 250 kilómetros. Tal vez nuestro alcance es tu familia. Tal vez nuestro alcance es tu ciudad. No sé. Yo les voy a decir cuál es mi alcance. Porque yo les puedo decir de qué cosas me ha hecho responsable Dios a mí. Y quiero que tú pienses de qué cosas te ha hecho responsable Dios a ti. Porque pretender orar por todos todo el tiempo puede ser un concepto que nos agarra de golpe. Y que puede ser como que, no, es que ahí sí no tengo tiempo de hacerlo. Yo les invito a que lleguen a su casa o que tomen su Biblia e identifiquen no más de 10 responsabilidades que Dios tiene para ustedes. Yo les voy a compartir cuáles son las 6 responsabilidades que yo he identificado para mi propia vida y las cuales yo he usado para orar. No les voy a decir que toda mi vida, no. Recientemente que comencé este tipo de estrategia de oración, la primera cosa por la cual oro es por mi familia. Mi esposa, mi hijo, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis primos, mis tíos, ¿sí? Mis abuelos. Y tenemos que entender que Dios nos puso en una familia. Tu familia es tu responsabilidad. No hay vuelta de hoja. No importa lo bien que te caigan o lo mal que te caigan. No importa lo buenos o malos que sean. Si tú estás en una familia, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad orar por esas personas. Entonces la familia es un elemento clave que nunca puede faltar en nuestras oraciones. Otro elemento que yo tengo son los amigos. Los amigos son una bendición. O sea, los amigos son personas que Dios ha puesto en mi vida. A diferencia de mi familia, a los amigos sí los escojo. ¿Sí? La familia es es en la que nací. Ya mi familia Sari, pues ahora sí, a ella yo sí la escogí. Mis hijos, pues yo no lo escogí. Yo quise tener a José Pablo, pero Dios me mandó a José Pablo. ¿Sí? Pero los amigos yo los escojo. Y como yo escojo a mis amigos, es mi responsabilidad orar por ellos. Y no nada más orar por ellos, es orar el uno por el otro. Imagínate qué padre, identifica a tus 3, 4, 5 amigos más cercanos y que les digas, yo quiero orar por ti y ustedes oren por mí. Vas a tener mínimo a 5 personas orando por ti. ¿Sí? Oren por sus amigos. Otro elemento es la iglesia. Si Dios te puso en una iglesia, tienes la responsabilidad de orar por ella. Yo necesito sus oraciones. Yo necesito que ustedes oren por mí, que oren por mi esposa y que oren por mi hijo. ¿Cuántas veces oramos
por la persona que está sentada al lado tuyo, por esa persona que no sabes cómo se llama, pero siempre lo ves. Tenemos que orar por nuestra iglesia, tenemos que orar por la gente que está sirviendo. ¿Cuántas veces oras por las personas encargadas de enseñar a tus hijos? ¿Cuántas veces has orado y dado gracias por las personas que vienen a limpiar la iglesia? Otro elemento que yo uso constantemente es mi comunidad. La ciudad en la que vivimos, el país en el que estamos, es nuestra responsabilidad. Y tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Sí, aunque odies a Gallardo, o aunque odies al PRI, o aunque odies al PAN, al que sea que esté en el gobierno y lo odies con todo tu corazón, ¿qué crees? Tienes que orar por él y la Biblia te dice que ores por tus gobernantes. ¿Los odias? Bueno, mínimo ora que los quite y traiga a alguien mejor. Pero ora por tu ciudad. ¿Sí? Tienes que orar y tienes que pedir que Dios se manifieste en tu comunidad. ¿Cuántas veces oras por tu trabajo? ¿Por tu trabajo o por tu escuela? Es más, papás, ¿cuántas veces oran por la escuela de sus hijos? Por los maestros de sus hijos. ¿Cuántas veces oras por tu jefe? Sea bueno o sea malo. ¿Cuántas veces oras por el cubículo de enfrente que odias y que te cae mal porque se roba tu lonche? ¿Cuántas veces oras por esa persona? Jefes, ¿cuántas veces oran por sus empleados? Son nuestra responsabilidad. Dios los puso en nuestro círculo de influencia. Los puso en nuestros 250 kilómetros a la redonda para orar por ellos. Tenemos que hacerlo. Y finalmente yo en lo particular oro por proyectos y planes específicos. Cuando hay un proyecto particular o algo que traigo en mente, lo pongo en mis oraciones constantes. Entonces yo he decidido que mi responsabilidad diaria y constante en la oración es mi familia, mis amigos, mi iglesia, la comunidad, mi trabajo y obviamente los proyectos y planes específicos. ¿Cuáles son las tuyas? Define tu responsabilidad de oración. Define a quién tienes que alcanzar con tu oración, quién te preocupa, quién te ocupa. ¿Sí? Mateo capítulo 26, versículo 41, dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No solo se trata de orar, se trata de estar alerta, se trata de estar al pendiente y decir, ¿por qué tengo que orar? Dios, ¿qué pasó hoy en mi día? ¿Qué personas llegaron a mi vida? ¿Qué personas pasaron frente a mí? ¿Qué personas necesitan de una oración mía? Tengo que estar alerta y orar por esas personas, ¿sí? Para que no caigan ellos en tentación y no caiga yo en tentación. Porque, como dice ahí, me encanta esa frase, el espíritu siempre está dispuesto para seguir a Dios. Pero el cuerpo, la cabeza, el tiempo, las obligaciones son débiles. De nuevo te pregunto, ¿de qué te ha hecho responsable Dios? ¿De qué eres responsable? Muchas veces, cuando algo falla, cuestionamos a Dios. Y no cuestionamos nuestra responsabilidad en la oración. A veces algo falla, ¿y cuántas veces pusiste eso que falló en oración? ¿Cuántas veces se lo entregaste a Dios? Porque ¿sabes algo? No podemos culpar a Dios por nuestras fallas si no le estamos pidiendo los éxitos. Si tú no esperas que Dios prospere algo en tu vida, no lo puedes culpar porque no funciona. Es más, ni aunque lo hagas, lo puedes culpar. Porque desafortunadamente tú y yo tenemos limitantes. Entonces ya les dije que el primer elemento es orar por nuestras responsabilidades. El segundo elemento es orar por nuestras limitantes. Hay veces que tú y yo creemos que algo es imposible. ¿Y sabes qué? Como creemos que es imposible, como creemos que no se va a lograr, decimos, no vale la pena orar por eso. A veces hemos orado tanto por algo que no se ha cumplido y decimos, ya no más, ya no voy a orar por eso, estoy cansado. O a veces pensamos que eso que queremos es imposible, que Dios nunca nos lo va a dar y por lo tanto decimos, no vale la pena orar. Pero ¿cuántos de nosotros sabíamos que cuando tú y yo no oramos,
también estamos orando. Cuando tú y yo no oramos, estás haciendo una oración no hablada en la cual estás diciendo a Dios, tú no puedes. Estás cuestionando la impotencia de Dios, el poder de Dios, perdón. Estás diciendo no eres lo suficientemente bueno. O estás diciendo yo soy lo suficientemente bueno. No te necesito en esa área de mi vida. No lo voy a poner en oración porque no te necesito. Piensa lo que tu no oración le dice a Dios. Tú y yo tenemos una limitante y se nos olvida que cuando tú no invitas a Dios, a tus proyectos, a tus decisiones, a tu vida, el mejor resultado que puedes alcanzar es la sumatoria de todas tus habilidades. Y yo te pregunto, ¿cómo nos va con nuestras propias habilidades? ¿Cuántas veces nos hemos quedado cortos? ¿Cuántas veces nos han acabado las fuerzas a la mitad del camino? Porque tenemos limitantes. Dios no. Dios no tiene límites. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Olvidamos que tú y yo plantamos la semilla, pero el que la hace crecer es Dios. Olvidamos que tú y yo llenamos los jarrones de agua, pero el que los convierte en vino es Dios. Este versículo dice, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás imaginándote? Dios te dice, imagínate. Yo lo veo hasta como un reto. Pruébame. ¿Qué es lo más grande que puedes pensar? ¿Qué es lo más sorprendente que crees que te pueda pasar? Yo lo puedo superar. El problema es que tú y yo creemos que no lo puede hacer. Y entonces decidimos no orar. Porque cuando tú y yo hacemos a Dios parte de nuestras vidas, permitimos que los milagros de Dios entren en nuestras vidas. Los milagros de Dios no van a ocurrir en tu vida por, valga la redundancia, por gloria, por obra y gracia del Espíritu Santo. Te apuesto que cada milagro que ha ocurrido en tu vida es resultado de una oración tuya o de una oración de alguien más por ti. Yo me acuerdo que un día platicando con mi suegra me quedó muy marcado que ella me dijo, yo llevo orando por ti el tiempo que, desde que supe que tenía una niña en mi vientre, comencé a orar por su esposo. Y entonces eso a mí me marcó porque es tanto tiempo alguien ha estado orando por mí. Y tal vez el hecho de que yo hoy esté aquí parado frente a ustedes hablándoles del poder de la oración tiene que ver porque alguien se tomó el tiempo de orar por mí sin conocerme. Eso es una oración práctica. Dios no tiene limitantes. Por eso pon tus limitantes en sus manos. Ahora, cuando ya identificaste tus responsabilidades, cuando ya viste cuáles son tus limitantes, pregúntate, ¿qué pudiera pasar si oras por eso? Es más, vamos a ponerlo la pregunta en negativo. ¿Qué pudiera pasar si no oras por eso? ¿Qué pudiera pasar si no pones a Dios en eso que es tu responsabilidad? ¿Qué pudiera pasar con tus hijos porque no oraste por ellos? ¿Qué pudiera pasar con tu trabajo porque no oraste por él? ¿Qué pudiera pasar con la futura esposa o esposo de tus hijos? ¿Con quién pudieran terminar porque no te estás tomando el tiempo de orar por su futura pareja? Ya no suena tan padre, ya no es como, ay, no pasa nada si no oro. No, sí, pasan muchas cosas si no oramos. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. En verdad leí este versículo el día de ayer y me preocupé. Y quiero que se preocupen conmigo. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice Samuel es el que está hablando y dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Yo nunca había visto que el no orar es un pecado. Dice, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Y quiero que eso
se quede grabado en mi mente. No voy a pecar por omitir mis oraciones. ¿Alguna vez tú habías pensado que no orar era un pecado? Lo vemos como un regalo, lo vemos como un privilegio. Y Dios te dice, no, chavo, es tu mandamiento. Yo quiero que ores, porque el orar te hace responsable. El orar reconoce tus limitantes. Quiero compartirles 4 herramientas muy básicas de cómo podemos hacer práctica nuestra oración. Muy sencillas, las puedes empezar a hacer hoy mismo. No importa si eres un experto en la oración o eres un novato en la oración. Lo primero que podemos hacer, porque son 4 herramientas que yo he comenzado a usar en mi vida. Algunas ya tengo tiempo haciéndolas, otras las acabo de comenzar a hacer. La primera herramienta es programa tus oraciones. Y cuando digo programa tus oraciones, no solamente me refiero a escoge un horario, un tiempo y un lugar para orar. No, me refiero a que, ¿por qué cosas tienes que orar diariamente? Yo en lo particular, por mi familia, por mis hijos, por la iglesia, generalmente son cosas que constantemente están en mi oración. ¿Qué cosas tienes que orar? Y no necesariamente tienes que orar todos los días por eso. Por ejemplo, yo por el trabajo. Yo por mi trabajo pues oro de lunes a viernes. Porque cuando me paro, oro por mi trabajo antes de irme a trabajar. Sábado y domingo no voy a trabajar y la verdad no siempre oro por mi trabajo. Pero tal vez hay un evento importante, algo que va a pasar. Por ejemplo, yo en lo particular tengo una oración programada los jueves. ¿Por qué oro los jueves? Porque un pastor me pidió que orara por un nuevo ministerio que comenzó. Y entonces los jueves tengo un recordatorio en el cual yo tengo que orar los jueves por eso. No es, voy a orar. ¿Por qué voy a orar hoy? No, es programa tus oraciones. Define por qué tienes que orar. ¿Cuándo vas a orar por eso? ¿Sí? Porque si esperas que cuando te dignas a orar, todo por lo que tienes que orar llega a tu mente, no va a pasar. Te vas a quedar dormido antes. Sin embargo, así como todos tenemos teléfonos inteligentes, ¿qué creen? Siri es maravillosa y le puedes poner recordatorios y puedes abrir tus notas del día y decir, hoy tengo que orar por esto y por esto y por esto y por esto. Es más, le prometí a Gerardo que iba a orar por esto y se me olvidó. Aquí lo tengo apuntado. Programen sus oraciones. Otra herramienta es, convierte tu tiempo de manejar en tiempo de oración. Yo lo he comenzado a hacer. Y no saben cuánto tiempo oro hoy en día. El tráfico de la ciudad cada vez está terrible. Y eso que yo vivo a la vuelta de mi trabajo, pero pues cuando tengo que venir a la iglesia o cuando tengo que salir de la civilización, me aviento 40, 50 minutos, 1 hora. Los que trabajan en la zona industrial y viven por lomas se avientan hasta 1 hora 15 en el tráfico. Imagínate si en lugar de venir peleándote con el de al lado, en lugar de venir cantando como loco la nueva canción de Maluma, apagas tu estéreo y te pones a orar. ¿Sí? Y pones un post-it ahí en tu volante para que no se te olvide por lo que tienes que orar. ¿Cuánto tiempo orarías? Piensa cuánto tiempo pasas en el carro solo manejando. Imagínate que ese tiempo de manejar lo convirtieras en tiempo de oración. Ya vi sus caras, quiero creer que tienen mucho tiempo en el carro y en el volante solos. Háganlo, lo pueden hacer a partir de mañana, porque ahorita vienen acompañados, ni modo que se pongan a orar juntos. Ahora, no cierren los ojos, porque ahí sí nos metemos en broncas. Pero vayan manejando y, voy al trabajo, voy a orar por mis compañeros de trabajo, voy a orar por mi familia, voy a orar por el día de mis hijos, voy a orar por mi esposa, voy a orar porque todo salga bien, voy a orar por lo que voy a hacer mientras voy trabajando. Otra herramienta muy sencilla es define recordatorios. ¿Qué significa define recordatorios? Nuestro cerebro es increíble. ¿Cuántas veces les ha pasado que hay una canción, un aroma, un ruido, un sonido, algo que nos recuerda a una situación particular de nuestras vidas? Constantemente. Yo creo que cualquiera de nosotros pudiera decir, no, es que siempre que escucho esta canción me acuerdo de esta persona. O no, es que siempre que huelo el maple me acuerdo del otoño. No sé, lo que quieran. O sea, cada uno de nosotros tenemos cosas así. ¿Y si programáramos nuestro cerebro de esa manera? Yo, por ejemplo, acabo de comenzar a poner a ciertas personas muy particulares en mi vida en oración. Y, por ejemplo,
He decidido que ahora, cada vez que vea una patrulla, voy a orar por una persona que tiene un ministerio con los policías. ¿Cuántas patrullas ves en tu día? Hoy venía manejando y me rebasó una y dije, que Dios bendiga ese ministerio. Ahora, no estoy hablando de que me paré, me orillé, sí, Padre, por favor, bendice. No. Estoy hablando de que me tomé simplemente 5 segundos. ¿Sí? Ahora, no quiero que tampoco piensen que, Gerardo nos está dando permiso de que orar nomás, ay Dios, que Dios lo bendiga, amén. No. O sea, hay un tiempo de oración, hay un momento de hacer oraciones detallistas como nos enseñó Sari. Pero hay un tiempo en el cual es necesario decir, oro por eso. Entonces imagínate que tú dijeras, no, pues cada vez que escuche una sirena voy a orar por esta persona. Y cada vez que escuche el ladrido de un perro voy a orar por esto. Y cada vez que pase esto voy a hacer esto. Escuché de una persona que tenía la costumbre de poner en su Facebook el típico 11-11. ¿Sí lo han visto? Que 11-11 pide un deseo. Y entonces este cuate dijo, pues en lugar de pedir un deseo yo te voy a dar una oración. Y cada vez que yo vea el reloj en 11-11 voy a orar por ti. ¿Por qué no? Es más, simplemente yo lo acabo de comenzar a hacer. En mi celular tengo de fondo a José Pablo, en el fondo de pantalla de mi celular. Y decidí que cada vez que vea la pantalla de mi celular, voy a orar por José Pablo. Imagínate cuánto tiempo voy a pasar orando por él en el día. ¿Cuántas veces volteas a ver tu celular? ¿Cuántas veces abres Facebook? Y si dijeras, cada vez que abra Facebook, antes de empezar a ver Facebook, voy a orar por esto. Son cosas muy sencillas que tú y yo podemos hacer. Es más, a mí me gusta correr. Y yo ya decidí y definí que el kilómetro 1 es de Sari. Y mientras corro ese primer kilómetro, estoy orando por ella. El kilómetro 2 son ustedes. Durante el kilómetro 2 estoy orando por la iglesia y por lo que Dios está haciendo en la iglesia. El kilómetro 3 también son ustedes porque les hace falta mucha oración. No se crean. No se crean. El kilómetro 3 es José Pablo. ¿Sí? Y he decidido que cada kilómetro es un tiempo que paso orando. ¿Cuánto tiempo pasas haciendo tal vez ejercicio o haciendo una actividad monótona que simplemente la estás haciendo? ¿Y si oráramos en ese momento? Tendríamos un poco más de tiempo para orar. Y finalmente tengo una nueva herramienta que acabo de comenzar. Por ahí hasta algunos de ustedes el día de ayer les llegó un mensaje de texto de que estaba orando por ustedes. Y es orar por los visitantes inesperados. ¿Cuántas veces te pasa en el día que alguien llega a tu mente y no sabes por qué? Estás simplemente haciendo algo y de repente me acordé de Eric. Entonces dije, ¿por qué? No es como que estaba haciendo algo relacionado con él, ¿no? Agarré mi celular y, Eric, estoy orando por ti hoy. Háganlo y vean lo impresionante que puede ser Dios. He recibido respuestas que no me esperaba. Porque si Dios lo puso en tu mente es por algo. No sabes qué necesidad pueda tener y no sabes qué cosa complicada puede estar pasando. Pero imagínate las bendiciones que tú puedes dar a las personas si oraras por ellas. ¿Verdad que viéndolo de esta manera no es complicado orar? ¿No es complicado pasar el tiempo orando? Ahora, quiero aclarar algo. Orar no siempre se refiere a una situación, como les digo, una situación sublime en la cual yo me hinco y me arrodillo y detallo cada una de mis necesidades. No. Orar también puede ser una simple mención, una simple que Dios bendiga a mi esposa. ¿Por qué? Porque de entrada Dios sabe cómo la va a bendecir. Si tienes el tiempo y el momento, ora detalladamente, porque es importante hacerlo. No se trata de que todas tus oraciones del día sean, no, pues te pido por Arturo, por Eric, ¿sí? Por Irma, por Oscar, por Jorge, y ahí está. No, sea específico en tus oraciones. Pero si Dios te pone en la mente a alguien, simplemente Dios lo encomienda a ti. Pablo oraba de esa manera. Pablo muchas veces dice en Efesios capítulo 1, versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. En 1 de Tesalonicenses también dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Filemón 1:4
doy gracias a Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. Menciona a las personas en tus oraciones. Menciona tus necesidades en las oraciones. Simplemente decir, Dios, te doy gracias por esta persona, esta situación, este momento, este tiempo, este amigo. Ya después, en la noche o en la mañana, en tu tiempo de oración, será el momento de entrar en detalle específico de lo que quieres que pase con esa situación particular. Pero si pretendes que cada oración tuya sea un evento sublime y con una manifestación espiritual que te tumba y sientes que la piel se te pone chinita, no va a pasar. Tenemos que ser prácticos. Quiero concluir con un punto muy importante. La semana pasada leímos este versículo. Quiero que lo leamos juntos otra vez. Está en Santiago capítulo 5, versículo 16. Porque creo que no me detuve lo suficiente a explicarlo. Creo que lo pasé muy por encima y se pudo haber malinterpretado lo que dije. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Comenté la semana pasada que el poder de Dios para nuestras oraciones está en el que tú y yo seamos personas justas. Y los llevé a pensar que tal vez la razón por la cual Dios no escucha sus oraciones y mis oraciones es porque no somos justos. Y quiero extirpar esta frase. Quiero que la oración del justo es poderosa y eficaz. Primero, ¿qué significa justo? Justo es alguien recto, que sigue las leyes divinas, que vive de acuerdo a la palabra. Describe a una persona cuya forma de pensar, sentir y actuar está totalmente conforme a la voluntad de Dios. Eso es una persona justa. Después dice poderosa. La palabra poderosa es del griego energeo y dice energizado con el poder de Dios. Siempre que se usa se refiere a un poder sobrenatural más allá de nuestras fuerzas. Y eficaz. Eficaz es la palabra iskuo y es ser una fuerza capaz de hechos extraordinarios. Usando estas definiciones pudiéramos parafrasear Santiago capítulo 5 versículo 16 y decir: la oración de un hombre o mujer rectos que viven conforme a la palabra es energizada por el poder de Dios y se convierte en una gran fuerza capaz de hacer obras extraordinarias. La oración de un hombre o mujer recto que vive conforme a la palabra es energizada por el poder de Dios y se convierte en una gran fuerza capaz de hacer obras extraordinarias. Por lo tanto, entre más honramos su palabra, más poderosas serán nuestras oraciones. Y es este punto el que quiero explicar de una mejor manera. Porque el entender esto puede ser algo muy fuerte para nosotros, principalmente si estamos en un momento en el cual no estamos bien con Dios, en el cual no nos consideramos un hombre o una mujer rectos. Y entonces decimos, por eso no tengo poder en mi oración, por eso mis oraciones no funcionan. Porque ¿sabes algo? Pretender ser alguien recto, justo y cargar con eso en nuestra espalda es cansadísimo. Y el error está en que pareciera que entonces tengo que hacer algo para que Dios me dé ese poder. Tengo que hacer algo para ganarme el poder extraordinario de hacer cosas maravillosas a través de mis oraciones. Y ¿sabes qué? Ese es el problema. Hace exactamente 500 años, el 31 de octubre de 1517, se cumplen 500 años del día en que Martín Lutero colocó en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, sus 95 tesis con respecto a problemas, situaciones que él creía que estaban siendo malinterpretados por la iglesia, principalmente hablando del tema de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias era eso donde teníamos que hacer algo para que entonces alguien nos diera el perdón de nuestros pecados. A veces tú y yo vivimos de esa manera.
Es una idea que existe en ti y en mí y está ahí arraigada. Alguien nos la metió, la misma sociedad nos la metió. Y en nuestra mente está, yo tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. Yo tengo que hacer algo para merecer el perdón de Dios. Tengo que pasar una penitencia. No me puedo acercar a Dios hasta que no sea puro y santo. Y Martín Lutero en este momento cuando expone, él no tenía ganas de pelear, él no estaba buscando hacer una controversia con la iglesia como se dice muchas veces. Él lo único que estaba exponiendo era, oigan, ¿y si platicamos con respecto a esto que estoy leyendo en la Biblia? Si platicamos contra esto tan maravilloso que habla de la gracia, de la fe, de la misericordia, porque en el contexto del que estábamos hablando con respecto a ser personas justas, ¿sabes qué? Yo no soy justo. Yo soy un pecador. Tú y yo somos pecadores. Entonces, si tú y yo somos pecadores, si tú y yo no somos justos, ¿qué esperanza tenemos de que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? Vamos a pasar toda la vida diciendo, no tengo lo que se necesita. No soy lo suficientemente bueno. Nunca seré lo suficientemente bueno para que Dios empodere mis oraciones. Porque solamente lo hace con los perfectos. Solamente lo hace pues, de los pastores para arriba, porque son los únicos buenos. ¿Y sabes qué? No es cierto. Cuando pecamos, tú y yo creemos, ojo, tú y yo creemos que no podemos orar. Creemos que no podemos entrar en la presencia de Dios. Y precisamente en el marco de la Reforma, en el marco de lo que hizo Martín Lutero, podemos ir a la Biblia. Podemos ir a la Biblia y encontrar un versículo que nos puede llenar de esperanza. Porque si bien Dios odia el pecado, Dios nos ama a nosotros. Dios te ama más de lo que odia el pecado. Y tú y yo no estamos definidos por nuestro pecado. Tú y yo no estamos definidos por nuestros errores, por nuestras limitantes, por nuestras incapacidades. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mis queridos hijos, y me encanta que lo hace como un padre amoroso. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que verdaderamente es justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Este pasaje te está diciendo, no pequen, pero cuando lo hagan, no se preocupen, yo los tengo cubiertos. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que creas que hiciste que te aleja del poder de Dios, confiésalo. Y el que es fiel y justo te perdona y te limpia y te vuelve a empoderar. Esto no es un deseo, esto es una promesa. Dios nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. No importa el pecado, no importa la falla, no importa el error. No hay nadie lo suficientemente pecador que Dios no pueda alcanzar. Acércate a hablar con Él. Comienza tu oración pidiéndole perdón. Comienza tu oración reconociendo tus pecados. El fundamento principal de la reforma es la salvación por fe. Y Romanos capítulo 5, versículo 1, habla de esta fe. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos
fuimos, no vamos a ser. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Fuimos declarados justos. ¿Cuándo? Cuando creíste. Cuando comenzaste a vivir con fe. Porque Dios envió a su Hijo con la única finalidad de que te puedas acercar a Dios en oración. Antes no podíamos acercarnos a Él. Cuando Dios envía a Jesús a morir y Jesús muere, el velo se rompe. Cuando Jesús asciende, nos da un camino al Padre. Pero cuando Jesús muere, tú y yo fuimos justificados. No importa lo que hayamos hecho, a través del sacrificio de Jesús podemos pedir lo que queramos y tener la seguridad de que somos escuchados y de que nuestras oraciones van a ser respondidas. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dios le da poder a nuestras oraciones, no por lo que hacemos y no por lo que no hacemos. Lo hace por lo que somos. Y lo que tú y yo somos tampoco está definido por lo que hacemos, está definido por lo que ya hizo Jesús. Cuando tú te acercas a Él, te aferras a su gracia, crees en su sacrificio, crees en su regreso, te da una nueva identidad. Una identidad llena de poder que te va a poder sacar adelante de la guerra espiritual. Aférrate a su gracia, aférrate a su perdón, aférrate a la oración. Quiero que cierres tus ojos y que no importa lo que tu cabeza te esté diciendo ahorita, porque te apuesto que ahorita te estás sintiendo: no soy lo suficientemente bueno, no me lo merezco, es demasiado bueno para ser cierto. Quiero que lo olvides y quiero que te aferres a lo que Dios ya hizo. Quiero que te aferres con toda confianza a que te puedes acercar al trono de Dios a pedirle lo que quieras, teniendo la seguridad de que su poder va a llenar e influir tu oración. Quiero que te aferres a su misericordia. Padre, gracias. Gracias porque me puedo acercar al trono de justicia. Gracias porque me declaraste justo cuando creí. Y si el día de hoy hay alguien aquí que no haya creído todavía, te pido que abra su corazón y que se acerque a ti. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador y reconozco que estoy muy alejado de ser alguien justo. Pero también reconozco que gracias a tu amor y gracias a tu Hijo Jesús, tengo un abogado que me declara justo ante ti. No por lo que soy y no por lo que he hecho, sino por lo que es Él y por lo que Él ya hizo. Gracias porque tengo la seguridad de que me puedo acercar a ti. Ayúdame a ser un orador práctico. Ayúdame a tener mi tiempo de oración diario y constante. Ayúdame a usar las herramientas, a orar por mis responsabilidades y a orar por mis limitantes. Ayúdame a ser alguien fiel que ora por sus hijos, por su familia, por sus amigos, por su trabajo, por su iglesia, por su comunidad, por sus proyectos. Ayúdame a ser alguien responsable. Ayúdame a ser alguien que piensa, ora e imagina con la finalidad de que Dios supere mis expectativas. Gracias porque tengo la seguridad de que tú me puedes dar más de lo que puedo imaginar. Hoy, Padre, me vuelvo a acercar a ti con un corazón arrepentido, con ganas de establecer una nueva relación contigo y con ganas de que vuelvas a llenarme de tu poder, porque tengo la seguridad de que mis oraciones son poderosas, porque yo vivo aferrado a tu misericordia. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada persona que el día de hoy se encuentra aquí dispuesta a volver a entablar una relación contigo. Te pido que los ayudes y que los llenes de tu fortaleza. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Jesús.